Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a una entrega más de una palabra de vida. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Te digo gracias por conectarte, gracias por cada mensaje, gracias por cada email que nos envía, por cada petición de oración. Te habla Gialni José. Estamos por aquí para compartir contigo una palabra edificante, una palabra que esperamos que sea de bendición para tu vida y que te invitamos desde ahora que si no te has suscrito a nuestro canal, esta es la mejor oportunidad para hacerlo y esta es la mejor oportunidad también para que si esa palabra que vamos a traer para ti en este momento es de edificación, que te des el tiempo de compartirla con alguien más para que así puedas edificar a alguien más con esta palabra de hoy. Como siempre nos ponemos en manos del Dios Todopoderoso, a Él le damos la gloria, a Él le damos la honra, la alabanza, la adoración, todo lo que hacemos lo hacemos para Él, para su gloria y para su honra, porque a quien debemos honrar y poner en alto no es nuestro nombre, sino aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a traer la palabra que vamos a iniciar leyéndola en Primera de Pedro, en Primera de Pedro, vamos a iniciar en el capítulo 2, vamos a estar en el versículo 4 y vamos a ir insertando la palabra de una manera diferente en el día de hoy. Vamos a hacerlo poco a poco. Algo que quería comentar para introducir la palabra que traemos para el día de hoy, de seguro te estarás preguntando cuál es el tema del que vamos a hablar en el día de hoy. El tema se llama Perseguidos por la palabra. Perseguidos por la palabra. Y te voy a decir en este momento de qué se trata. Sabemos que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entramos automáticamente en una guerra. ¿De qué se trata? Cuando estábamos en el mundo, le servíamos al príncipe de este mundo, que era Satanás, que es Satanás. Pero entonces, a nosotros aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a servirle al reino de la luz. Y al pasar a servirle al reino de la luz, activamos esa guerra espiritual de las tinieblas en nuestra contra. Vemos que en el tiempo del nacimiento de Jesús hay una palabra, primera profecía mesiánica que se dio a cabo, se llevó a cabo, se fue pronunciada por nuestro propio Dios, fue pronunciada en Génesis 3:15, cuando le dijo a la mujer esta profecía mesiánica que se refiere a que la descendencia de ella, la simiente de la mujer, le aplastaría la cabeza. Esto refiriéndose al Mesías esperado, al Mesías venidero, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo el enemigo se encargó de generación tras generación ir destruyendo personas claves, ir destruyendo aquellas personas que nuestro Señor marcaba para propósito eterno. Vemos como muchas de las mujeres de los patriarcas sufrieron de esta esterilidad porque el enemigo lo que quería cortar esa entrada de esa simiente que hablaba Génesis 3:15. Entonces vemos cómo a la llegada de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, ya Él estaba a punto de nacer y ya el enemigo había activado una semilla de odio en el corazón del rey Herodes para mandar a matar todos los niños. Cuando los reyes aquellos fueron al palacio buscando al rey, él le decía que cuál rey, si el rey era él. Entonces vemos cómo activó esta maldad de mandar a matar todos estos niños y tuvo nuestro Señor que salir huyendo, José tuvo que salir huyendo con María y con el niño hacia Egipto. Ahí vemos el cumplimiento de cómo desde el nacimiento y antes del nacimiento del Mesías, ya el enemigo empezó a activar sus artimañas para detener el propósito de Dios. ¿Qué te quiero decir? Que así pasa en nuestra vida, que así pasa en nuestro diario vivir. Siempre que tú te propongas hacer algo para el Señor, el enemigo va a activar lo que tenga que activar para detener el propósito de Dios en tu vida, para detener lo que el Dios Todopoderoso escribió de ti desde la eternidad. Sabes que
el libro de Jeremías habla desde que desde el vientre, desde antes de nacer, ya el Señor tenía un propósito con nosotros, ya el Señor tenía una marca, tenía un patrón a seguir para nuestra vida, y eso es lo que el enemigo quiere destruir antes que se lleve a cabo. Entonces, ¿qué te quiero? Volviendo a lo de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos entrando en esa guerra espiritual. ¿Cuál guerra? Aquella guerra que el Señor decía claramente, Jesús, que nosotros no podemos servir a dos señores, pero también él decía que el que no estaba con él, o sea, refiriéndose a sí mismo, Jesús decía, si no está conmigo, está en mi contra. O sea que si no estamos trabajando para el reino de Dios, le estamos trabajando al reino de las tinieblas, porque no hay un punto medio. Lamentablemente, escuchamos cristianos que no tienen la revelación de esta guerra espiritual, y por eso escuchamos cristianos que con todo el respeto que se merecen, pero lo tengo que decir de esta forma porque es la única, en su ignorancia, ellos dicen, yo no me meto mucho en las cosas del Señor para que no activar los demonios, para no activar las batallas, para que no me vengan guerra, para no pasar por diferentes tipos de pruebas. Te tengo mala noticia. Desde que tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú le declaraste la guerra al enemigo. Quieras pelear o no quieras pelear, tú estás en una guerra. Tú estás en una guerra. Y esta mañana en un devocional que compartía, hablaba acerca de, como dice la palabra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Entonces, cada uno de nosotros debemos entender que ya estamos en una guerra. No es que el enemigo va a decir, oh, si tú te metes mucho en la oración, te voy a hacer guerra. Te voy a hacer guerra si te metes mucho en el ayuno. No, esa guerra él la va a hacer de todo modo, te metas o no te metas en el ayuno, porque ya trabajas para el reino de la luz. Ya automáticamente tú le declaraste la guerra al reino de las tinieblas. Entonces, empezando a leer la palabra, como ya decía en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 4 y dice así: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando aquí? De la piedra viva, de la piedra angular que es Jesucristo, escogido desde antes de la fundación del mundo para este propósito que ya había sido marcado para él desde la eternidad. Cuando él se puso como sacrificio vivo, se dio a sí mismo como sacrificio vivo para morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Pero dice la palabra que él es la piedra viva, pero que fue ciertamente desechada por los hombres, pero que ya había sido escogida por Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay muchas veces que en nuestra ignorancia también vamos a querer ser aprobados, vamos a querer ser recibidos, vamos a querer recibir esa aprobación de parte de los hombres, de parte del mundo. Pero te digo desde ahora que Jesucristo no recibió esa aprobación. Fue desechado por los hombres, pero lo importante no era que era desechado por los hombres, sino que tiene una coma aquí en el versículo 4 y dice, más para Dios escogida y preciosa. Aunque él era una piedra desechada para los constructores, como mismo dice la palabra, para aquellos de aquel tiempo, él fue desechado, él fue echado a un lado, él fue menospreciado, él fue echado, literalmente desechado, como dice aquí la palabra, pero para Dios era escogido y era precioso. Así que yo te digo a ti en este momento, si estás teniendo batalla para obtener la aprobación de los hombres, estás en el camino correcto, porque la aprobación que tú necesitas tener no es la de los hombres, es la del Padre Todopoderoso que te llamó, es del Padre Todopoderoso que marcó esa encomienda para ti, desde el final, desde la eternidad, desde el comienzo, desde antes de que tú te cayeras en el vientre de tu madre, ya él tenía ese propósito, como mismo dice Jeremías, ya él tenía en Jeremías 9:11, ya él tenía esos planes de bien y no de mal para tu vida. Entonces debes entender que siempre y cuando estemos, ¿qué relación tiene esto con la introducción que te hacía? De que recuerde que tú trabajas para el mundo de la luz. Entonces, si tú tienes oposición, tienes que entender
que tú le estás haciendo la guerra a las tinieblas. Cuando tú trabajas para la luz, tú estás en un bando. Hay algo que podemos ver en algunos países que tienen problemas con las pandillas, por ejemplo, que tienen problemas con pandillas de narcotráfico, con pandillas de asaltos, de robo, de todo ese tipo de cosas que en muchos países de Latinoamérica son muy común. Se usa no solo en los países de Latinoamérica, sino en todo el mundo. Eso es, la delincuencia está por todos lados. No estoy señalando a ningún país en particular. La delincuencia está activada. Recuerden que no somos de este mundo, vivimos solamente en este mundo como peregrinos en tierra ajena. Entonces, todo lo que está aquí está bajo el dominio de las tinieblas, bajo el dominio del príncipe de este mundo. No controla todo, porque literalmente todo de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita, como dice Salmo 24:1, pero está todo bajo la influencia del enemigo, bajo la influencia del príncipe de este mundo. Pero sí debemos entender que como las pandillas tienen su punto en específico, se dividen en sus zonas, se dividen en su territorio, y a este lado no te metas si tú eres de aquella pandilla porque los de esta te van a acribillar. Entonces así pasa en el mundo de las tinieblas. Cuando tú te metes a un territorio donde lo que opera está bajo el dominio del príncipe de este mundo, no crea que te van a recibir con flores, porque tú trabajas para el bando equivocado, según ellos. Tú trabajas para el otro bando. Entonces el Señor va a protegerte, el Señor va a activar esos ángeles protectores alrededor, que acampen alrededor tuyo, pero tienes que entender que así como tú tienes a tu disposición ángeles que te protegen, que te cubren, que te defienden, así el enemigo tiene también los que trabajan para él, para el príncipe de este mundo, también tiene sus demonios asignados que lo protegen, que lo activan, que a veces tú ves que tú llegas a un lugar o estás haciendo cosas que tú dices, Dios mío, pero si no estoy haciendo nada, y te caen encima, te insultan, te dicen algo, se levantan en tu contra. Tienes que entender que aquella piedra viva desechada fue desechada por los hombres, pero ante Dios era escogido y precioso. Entonces yo te digo en este momento que no te preocupe, que no te preocupen los levantamientos, que tengas claro tu identidad de hijo, que tengas claro quién fue que te llamó, que tengas claro que tú eres, así como nuestro Señor Jesucristo, una piedra escogida y preciosa, que el Señor tiene planes contigo y que te escogió desde antes de la eternidad, que tienes planes de bien y no de mal contigo. Por muy difícil que se pongan las situaciones, hay momentos en que tú dices, pero Dios mío, todo lo que hago molesta, todo lo que hago trae problemas. Si hablo es malo, si me quedo callado es malo, si opino es malo, pero si no opino también, entonces ¿qué hago? Tienes que entender que todo eso es parte del proceso. ¿De qué proceso? Del proceso de pertenecer, del proceso de ser parte de los que trabajan para el reino de la luz. Si seguimos leyendo, dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestros sacrificios espirituales aceptables a Dios. O sea que aquí bastante claro te dice que tienes que ser aceptable a Dios todo lo que tú hagas. Sabemos bien claro que no tengo a mano ahora mismo la cita bíblica exacta, pero sabemos de este versículo que todos nosotros sabemos pronunciar muy correctamente cuando decimos todo hay que hacerlo para Dios, no para los hombres. Pero la pregunta es, ¿te molesta cuando los hombres no te reconocen? ¿Te molesta cuando lo que estás haciendo no es tomado en cuenta? ¿Te molesta cuando estás en el secreto y nadie ve lo que estás haciendo? Entonces, vuelvo y te pregunto, todo lo hacemos para Dios, pero no para los hombres. ¿Verdaderamente lo estamos haciendo para Dios? Cuando buscamos esa recompensa pública, porque dice la palabra que nosotros no vamos a ser recompensados en lo público si no hay un secreto. Hasta que el Señor nos ve que literalmente estamos para su obra, para su servicio, trabajando para Él. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios es que escudriña nuestros corazones y Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Él sabe para qué predicamos. Él sabe para qué le hablamos a alguien de la palabra. Él conoce la intención del corazón cuando nos subimos a un púlpito a predicar, cuando nos subimos a cantar, cuando nos subimos a compartir una palabra, un devocional, cuando hacemos estos audios como lo que yo hago para compartir la palabra.
Él sabe con qué intenciones yo la hago. Cuando yo hago una clase para pasarla a los alumnos, Él sabe con qué intenciones yo la hago. Él sabe con qué intenciones nosotros vamos a la iglesia a servir. Si lo estamos haciendo para quedar bien con el hombre o si lo estamos haciendo para quedar bien con Dios. Lamentablemente vemos personas que tú le preguntas que si quiere servir en una área y te contesta pues, yo como que no estoy muy seguro de servir, como que de eso es lo que quiero, como que si Dios no, todavía no me ha dicho y esto y lo otro, yo lo voy a pensar y le aviso. Entonces después tú lo ves a las 2 o 3 semanas que se activan en ese servicio y se activan para no quedar mal contigo. Entonces eso no está bien, porque tú no tienes que rendirme cuenta a mí, primero que la cuenta que tú rindes al de allá arriba. Sabemos que anoche, por ejemplo, en la clase del Instituto Bíblico hablábamos acerca de la autoridad, la sumisión a las autoridades y hablábamos también de esas ocasiones especiales en que tú tienes que entender. Sobre todo, tú tienes que entender que todos debemos estar sujetos a una autoridad. Hablábamos de la autoridad de la casa, que son los sacerdotes, que son la cabeza del hogar. Nosotras las esposas debemos estar sometidas a nuestros esposos, perdón. Entonces, debemos estar sometidas a esa autoridad. Cuando estamos perteneciendo a una iglesia, debemos estar sometidas a nuestro líder inmediato, a nuestro pastor, a la persona que le rendimos cuenta. Cada uno de nosotros, nuestros hijos están sometidos a la autoridad de los padres. Cada uno de nosotros, si estamos en un trabajo, estamos sometidos a una autoridad inmediata. Entonces debemos ser sumisos a la autoridad. Pero también hablábamos de esos casos especiales donde la autoridad del hombre no puede estar por encima de la autoridad de Dios. Por ejemplo, mi sacerdote, mi esposo, respeto, honor, lo honro, tengo que estar sometida a él. Pero si mi esposo me da una orden que yo me aleje de Jesucristo, que es mi salvación, el camino, la verdad y la vida, el único camino de salvación y de llegada al Padre, yo le tengo que decir, te quiero mucho, mi amor, pero en esa no te puedo obedecer. No puedo estar sumisa a esa autoridad que quiere alejarme de la verdadera autoridad del cielo. Entonces, a eso me refiero en este momento. Todos debemos estar sometidos a la autoridad, pero entender que hay una autoridad, un nombre que fue dado, un nombre, sobre todo nombre, que a él le rendimos cuenta, porque dice bastante claro que el esposo es la autoridad de la casa. El pastor es la autoridad o cabeza de la iglesia, pero la cabeza es Cristo, en realidad. Él es la autoridad de la iglesia en ese momento, pero la cabeza es Cristo. Mi esposo es la autoridad de esta casa, pero la cabeza principal es Cristo. A él le rendimos cuenta. Entonces, a veces queremos la aprobación de los hombres. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra de perseguidos por la palabra? Porque en el versículo 7 dice, para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Sigue hablando de Jesucristo, la piedra angular, la que sostiene toda la construcción del evangelio. En él está basado todo, como mismo dice la palabra, todo fue hecho por él, en él y para él. Él es la piedra angular de todo. Entonces, desecharon la piedra angular que ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, dice el 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué pasaba con nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra? Vemos como en una ocasión en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, versículo 12, habla la palabra acerca de cuando nuestro Señor Jesucristo echaba fuera demonios y vinieron los fariseos y le dijeron, tú echa los demonios fuera por tu papá Beelzebú. Beelzebú es un término que significa el rey de las moscas, refiriéndose a Satanás. ¿Qué le querían decir con eso? Que lo que Jesús estaba haciendo no venía de parte de Dios, sino de parte de las tinieblas. Entonces, hay muchas ocasiones en que nosotros vamos a tener controversias, vamos a tener personas que no acepten la palabra
de nuestro Señor. Que no acepten la palabra que sale de tu boca, pero que en realidad no es tuya, porque el que predica a Jesucristo y tiene un mensaje cristocéntrico, no está predicando sobre sí mismo, sino sobre Cristo. Entonces Cristo dijo bien claro cuando le dijo a los discípulos, si te desechan, si no te aceptan en un lugar, sacúdete el polvo de tus pies y sigue caminando, porque no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí. Eso me hace recordar en una ocasión cuando el pueblo de Israel le pidió a Samuel, que ya estaba viejo y era el juez para ese momento, juez, sacerdote, profeta, y le pidió el pueblo para ese momento, le dijo Samuel, óyeme, tú estás muy viejo, parafraseando la palabra, le dijo, tú estás muy viejo y tus hijos no andan por buenos caminos, constituye un rey para nosotros como tienen las demás naciones. Y Samuel se ofendió. Y cuando fue a la presencia del Señor, el Señor le dijo a él, no te preocupes, no te turbe por eso, que no es a ti que te están desechando, es a mí, porque el que gobierno como juez, utilizándote a ti como juez, como instrumento, a través de ti soy yo. Entonces, a mí que me están desechando. Eso pasaba con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo decía bien claro, yo no hago mi voluntad, sino hago lo que vi mi Padre hacer, lo que mi Padre me envía a hacer, lo que recibo del Padre. Siempre lo decía. Entonces, cuando estamos predicando, cuando estamos hablando, cuando estamos evangelizando, cuando estamos sirviendo de acuerdo a la voluntad del Padre, no te debe preocupar si te aceptan o no. Porque si estás cumpliendo con lo que el Padre Celestial te mandó a hacer, si estás cumpliendo con el propósito de Dios, no te debe preocupar nada de eso. Si a nuestro Señor Jesucristo, que era la piedra angular, lo desecharon, ¿qué nos espera a nosotros? Si pasamos tribulaciones, pasamos pruebas, pasamos situaciones, pasamos momentos en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra vida personal, familiar, financiera, en todos los ámbitos de nuestra vida, vamos a pasar por situaciones por las que no quisiéramos pasar. Pero debemos entender que todo esto, como mismo dice Pablo, toda esta leve tribulación produce en nosotros un más eterno peso de gloria. Todo lo que pasa, que nuestro Señor permite que pase en nuestra vida, es con un propósito exacto, es con una formación, es con una instrucción, es con una enseñanza, es con un propósito, es con un conjunto de bendiciones que vienen por esa enseñanza. Es un nuevo nivel, es un nuevo comienzo. Hay muchas cosas que el Señor puede traer a nuestra vida en esa formación, en ese tiempo de formación que va a traer a nuestras vidas. Y tenemos que entender y ser entendidos los tiempos, como la tribu de Isaacar, entender por qué tiempo estamos pasando, qué situación es la que estamos viviendo en nuestra vida y no permitir que nada de eso nos agobie, siempre y cuando estemos haciendo la voluntad, como mismo dijo Jesús, de aquel que nos envió. ¿Qué me refiero cuando dice acá en el versículo 8 que Jesús se convirtió en piedra de tropiezo y roca que hace caer? Porque vemos cómo querían llevarle la contraria en todo, porque creían que era Jesús trayendo una nueva doctrina, trayendo una nueva algo de locos, no lo entendían, no entendían lo que hablaba, porque enseña en parábolas se quejaba, si comía se quejaba, si no comía también se quejaban, decían Juan no comía y tú es que traga demasiado, entonces ¿cómo es el asunto? Como quiera era un problema. ¿Por qué? Porque Jesús dice aquí bien claro que ellos tropezaban en la palabra, siendo desobedientes. Por ejemplo, una cosa que podemos ver es que Jesús no tenía oposición de aquellos que obedecían la palabra, sino de aquellos que la desobedecían. En una ocasión él le dijo a los fariseos, ustedes le ponen regla al mundo, a los creyentes que ni ustedes mismos pueden llevar. O sea que quiere decir que ellos desobedecían montones de esas leyes y se hacían los santos 3 veces santos. Entonces tropezaban con la palabra, tropezaban con la confrontación. Tú sabes que hay muchas veces en nuestra vida que nosotros vamos a caer mal donde estamos, vamos a caer mal donde llegamos, vamos a ser como que la manzana de la discordia en algunos lugares, incluso en reuniones familiares, porque saben que tú no soportas las cosas que ellos están acostumbrados a que les soporten. Hay muchos momentos en nuestra vida en que nosotros tenemos que entender que cuando, ejemplo, como te voy a poner un ejemplo.
Si tú estás en una familia donde hay muy pocos cristianos o casi ningunos, cuando tú te toque ir a una reunión familiar, van a haber conflictos, levantamientos, conflictos, palabras hirientes, a lo mejor van a haber miradas, a lo mejor van a haber comentarios, a lo mejor van a haber puya que te van a tirar. No sé a qué familia pertenezca. Ese no es el caso de la mía porque mi familia no está ninguna aquí. Están todos en República Dominicana. Solamente tengo mi esposo y mis 2 hijos aquí. Pero te lo digo porque lo he visto en muchas ocasiones, que esa persona que es cristiana se convierta en la manzana de la discordia de esa familia, porque tienes que entender que tú trabajas para el reino de la luz. Entonces, si todavía ellos están en las tinieblas trabajando para el príncipe de este mundo, como mismo decía al principio, tú no puedes esperar que ellos te reciban con flores. Si, por ejemplo, tú eras de la que te tomaba, como en el caso mío, el trago, el ron, la bebida, la bachata, la música del mundo, el baile, la discoteca y todo lo demás con ellos, tú no puedes permitir que de la noche a la mañana tú sueltes todo eso y te venga, ah, qué bueno, llegó mi hermana la cristiana. No, no, mi amor, no, llegó la aleluya, llegó lo que alguna familia dicen cuando llega, oh Dios mío, lo que faltaba, ya llegó este a dañar el party. Ah, también que estábamos, ahora hay que bajar la música porque llegó este. Ahora hay que hacer esto para que no se sienta mal este. Oh, no, hombre, no, mejor se había quedado en su casa. Entonces tienes que entender que tú trabajas para el reino de la luz. Tienes que entender que el enemigo va a usar a quien tenga que usar alrededor para lastimarte, para herirte, para menospreciarte, para echarte a un lado, para utilizar, levantarte calumnias de cosas que tú no hiciste, para decir que tú dijiste algo y en realidad no fue eso lo que dijiste. Son muchas las cosas que el enemigo puede hacer y recordemos que si él no utiliza una persona estratégica que no te duela lo que te va a hacer, no la va a utilizar. Tiene que ser alguien específico que califique para hacerte daño. Por eso a veces ves cuando una persona hace algo o te hace algo que tú dices, oh Dios mío, no lo esperaba de fulano, no lo esperaba de fulana. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cuáles son esas personas específicas que te pueden lastimar si te hacen algo así. Él no va a buscar a alguien que no te duela. A veces tú estás en la calle y alguien te dice algo, a ti ni te importa, tú ni conoces ese. Pero el que tiene cerca, el que te duele, el que tú sabes que si te va a hacer algo te va a doler, ese es el que el enemigo va a usar primeramente, si está a su disposición. Entonces, ¿qué te digo en este momento? Que cuando Jesús estaba en aquellos tiempos, tropezaban con la palabra, tropezaban quién es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan es la palabra. Siempre va a haber conflicto en un sitio donde si a ellos lo que les gustaba era beber, lo que les gustaba ir a la discoteca y tú también ibas a la discoteca con ellos, pues ellos pretenden que tú vuelvas. Ellos pretenden que tú digas, vámonos a la discoteca a tomar, vámonos a emborracharnos, vamos a hacer eso. Y como ya tú no participas en ello, por ahí hay un problema contigo porque ya tú no participas de eso. Entonces, eso pasa con nuestro Jesús. Había tanto pecado, había tanta perdición, había tantas cosas que no se supone que estuvieran haciendo los fariseos, los saduceos y todas estas sectas que habían en este tiempo bíblico. Entonces llega Jesucristo con una palabra diferente. Llega Jesucristo donde le dice que había la ley del ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo, donde el que te daba un palo había que darle 3. Entonces Jesucristo llega y le dice, no, ya no funciona así. Ya el que te da en una mejilla, ponle la otra para que te pegue. Yo decía, pero ¿qué le pasa a este? ¿Cómo así? Entonces viene este hombre a trastornar. Recuerden que ese mismo era el título que le tenían a los apóstoles en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo. A él le decían a ellos, a los discípulos, donde quiera que llegaba, le decían los trastornadores, porque donde quiera que llegaba el mundo de las tinieblas tenía que saber que ellos estaban ahí. Así que te digo en este momento, si tú estás teniendo guerra, si tú estás teniendo controversia, donde quiera que tú vayas, analízate a ti mismo, porque hay 2 tipos de guerra que tú puedes tener. Una, porque verdaderamente no estés actuando correctamente y te estés buscando la guerra tú misma o tú mismo, o por el contrario, la guerra que se te van a levantar porque tú estás en lo correcto, porque tú estás tratando de hacer lo correcto. No estoy hablando de perfección porque nadie es perfecto.
Estoy hablando de cuando tú tratas de hacer lo correcto y se te levantan en guerra. Estoy hablando de cuando tú tratas de hacer las cosas bien y se te levantan en guerra. No te estoy buscando, te estoy diciendo, no te estoy hablando de guerra que te buscaste tú, sino guerra que se busca el enemigo porque tú estás haciendo la cosa correcta como Dios te mandó a hacerla. Entonces, si te digo en este momento que si se te levantan guerras, que si estás en situaciones, que no se te olvide, primero, ¿para quién trabajas? Recuerda que hay dos reinos, que no se te olviden nunca que tú trabajas para el reino de la luz, que no se te olvide nunca que tú tienes un abogado y se llama Jesucristo el Santo, que no se te olvide nunca que tú no estás para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que no se te olvide nunca que vas a ser piedra de tropiezo, que van a tropezar con la palabra que es Jesucristo, con esa palabra que Él pone en tu boca, van a tropezar porque hay muchas ocasiones en que vamos a tener problemas porque no le decimos a la gente lo que quiere escuchar. Vamos a tener problemas porque la hermanita o el hermanito estaba esperando que yo le dijera, tienes un problema de adulterio, pero eso se puede resolver fácil, eso lo hacemos de poco a poco, tú poco a poco te vas alejando de esa persona, trata de que tu esposo no se dé cuenta, no, corazón, no, no, no. Entonces hay problemas que tú vas a tener por esa situación. Por el hecho de tú no parártela enfrente a la persona o al lado y sobarle todo lo malo que esté haciendo y decirle tú lo estás haciendo bien, por eso vas a tener problemas, porque van a tropezar con la palabra, van a tropezar con el pan que sale de tu boca, porque la palabra que ellos quieren escuchar no es la que tú tienes para ellos. Entonces te tengo noticia en este momento, el Dios Todopoderoso que te envió te va a sustentar. Debemos permanecer con nuestra esencia, debemos permanecer como dice la palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No podemos ser cristianos que divaguen en las cosas, de doble ánimo. Hoy yo te digo que sí, pero mañana yo te digo que no. Así no funcionan las cosas. Por eso es que parte de la mala reputación que tenemos ahora mismo como cristianos, como pueblo de Dios, es por eso, porque hoy decimos que sí, pero mañana decimos que no. Entonces yo te digo a ti en este momento, si estás pasando por dificultades, si estás pasando por problemas, recuerda que hay persecuciones que vienen por la palabra. ¿Por cuál palabra? Por esa palabra que el Señor pone en tu boca, por esa palabra de confrontación, por esa palabra, porque tenemos que entender que no es que todo el tiempo se esté hablando de pecado, no es que todo el tiempo se esté hablando de demonio, no es que todo el tiempo se esté hablando de confrontación, no es que todo el tiempo se esté hablando de lo que estás haciendo mal. Hay mensajes de amor, hay mensajes de paz, hay mensajes de misericordia, hay mensajes de que la venida de nuestro Señor está cerca, pero la venida de nuestro Señor está cerca y el Jesucristo de la gloria va a llegar. Pero si nosotros no nos enderezamos nuestra vida y limpiamos nuestra vestidura, esa venida va a ser solamente para algunos, porque muchos ojos le verán, como dice la palabra, al final de los tiempos. Pero cuando viene la primera venida, al sonar de la trompeta, muchos no van a ver y ni siquiera van a escuchar esa trompeta, porque dice que habrán muchas sorpresas en ese tiempo, porque muchos creen que están haciendo las cosas bien y en realidad no. Entonces debemos estar seguros de que estamos buscando la palabra, que estamos buscando la dirección de nuestro Dios. Es un nuevo año, es un nuevo inicio. Iniciemos con el pie correcto, como decimos, con el pie derecho. Iniciemos buscando de su presencia, buscando de su dirección. Hemos iniciado siempre todos los años las iglesias acostumbran a hacer lo que son los ayunos congregacionales a inicio de año. Se hace el tiempo de comunión, se hace una búsqueda. Pero yo te pregunto a ti, ¿esa búsqueda solamente la hacemos en enero o esa búsqueda continúa todo el año? Porque el Señor que escudriña nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios, Él sabe nuestras verdaderas intenciones. Él sabe con qué intenciones le buscamos. Y si solamente lo buscamos cuando nos conviene buscarlo. Así que en este momento te digo, si tú eres de los que está siendo perseguido por la palabra, por lo que está saliendo de tu boca, porque no te haces cómplice de lo que está mal, porque muchas veces tenemos que para entrar en cierto grupo, para entrar en cierta categoría, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo que comportarme de cierta manera. Entonces, no, eso no es lo que dice la palabra. No vemos a un Jesucristo que fue nuestro mejor ejemplo y lo sigue siendo, no lo vemos que se hizo cómplice
de las cosas que no estaban bien simplemente para agradar a los fariseos o a los saduceos. Vemos a un Jesucristo que se mantuvo firme en lo que el Padre lo mandó a hacer sin importarle las consecuencias. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, de edificación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló Gialni José. Recuerda que esto fue una palabra de vida. Si te edificó, comparte la transmisión con alguien para que también pueda ser edificado. Bendiciones, Dios te bendiga y te guarde.